Quiero que veáis este vídeo. La participación no va a ser muy alta, va a estar en torno al 50%. De hecho, en algunos países se ha bajado la edad de voto a los 16 años. ¿Qué Sí, le parece esa medida? bueno, pues está bien. Yo creo que además vivimos en unos tiempos en los que cada vez se accede más tempranamente a la maduración personal, y yo creo que es perfectamente defendible que los ciudadanos y ciudadanas mayores de 16 años tengan derecho a voto y participen directamente en la vida política. Me parece bien. Vale, os voy a poner en contexto. Este vídeo es una entrevista a Pernando Barrena, que por aquel entonces era el candidato de AH Bildu al Parlamento Europeo. No quiero que le prestéis atención al entrevistado, sino más bien a lo que dice. La entrevista la hace Arantxa Goikoetxea, que es periodista de Radio Vitoria, que es una radio local pública del territorio histórico donde yo vivo, que es Álava. Esta pregunta se la hizo al resto de candidatos, no os penséis que iba a pillar a Pernando Barrena. Los otros candidatos también tuvieron que responder a esta misma pregunta y la verdad es que la mayor parte de ellos dieron una respuesta bastante similar. En mi opinión, esta pregunta me parece muy oportuna porque si bien es cierto que no es un tema de debate central en nuestra agenda mediática o en la agenda pública, sí es cierto que el tema nos sobrevuela de vez en cuando. Y tengo que decir que en este caso, como en el del resto de candidatos que respondieron a esta misma pregunta, en este mismo medio de comunicación, la respuesta cuando menos es poco trabajada. Pero vamos a profundizar en la edad de voto y en por qué se debería establecer a los 16 años y no a los 18 como está actualmente. Así que ampliamos. En primer lugar, debemos saber cuál es la situación actual en cuanto a la edad de voto y saber si en nuestras sociedades es posible rebajar esa edad de voto a los 16 años. Está claro que en la mayoría de los países la edad de voto está establecida a los 18 años y de hecho, si analizamos también por regiones, los países que establecen la edad de voto a los 18 años son mayoría también en esas pequeñas regiones, en esas grandes pequeñas regiones. Sin embargo, existen países que establecen esa edad de voto en edades más tempranas y otros países que lo establecen más tarde de los 18 años. En Austria, por ejemplo, la edad de voto se estableció a los 16 años en 2007. Lo mismo pasa en Malta desde 2018 para elecciones de tipo nacional y en Escocia y en Gales para elecciones regionales y locales. En Argentina, Brasil y Ecuador, el voto a los 16 años es opcional. Hay que recordar que en estos tres países de América el voto a partir de los 18 años es obligatorio. Por otro lado, hay países que establecen el voto a los 17 años, como Indonesia o Timor Oriental. Pero ojo que como hay países que establecen la edad de voto a los 16 años, también hay países que la establecen más tarde. Por ejemplo, Singapur y Tonga tienen establecida la edad de voto a los 21 años. Y había otros países que también tenían la edad de voto establecida más tarde de los 18 años, pero en los últimos años han decidido cambiarlo y adecuarse al consenso internacional y establecer su edad de voto a los 18 años. Estos países son Corea del Sur, Japón y Malasia. De hecho, si buscamos en los últimos 50 años, ni un solo país ha retrasado la edad de voto y la tendencia en esto es reducirla. Esto ya empieza a darnos una idea de por dónde van los tiros en las tendencias generales en las democracias del mundo. Pero ahora, y para profundizar en el análisis, debemos preguntarnos por qué está generalizado que la edad de voto se haya establecido a nivel global casi en los 18 años. Pues lógicamente la edad de voto tiene relación directa con la edad legal de la mayoría de edad. La mayor parte de los países establece que los 18 años es la edad legal para considerar a los ciudadanos plenos de derechos y obligaciones. Por ejemplo, a los 18 años ya se pueden firmar contratos, se puede contraer matrimonio sin consentimiento paterno y existe una responsabilidad penal. Otra razón es la estandarización y homogeneización de los derechos humanos tras la Segunda Guerra Mundial. Esta estandarización de los derechos humanos hizo que muchos países fijasen la mayoría de edad a los 18 años.
Además, también hubo movimientos sociales juveniles que jugaron un papel muy importante, sobre todo en Estados Unidos, que tenía la edad de voto fijada a los 21 años y que gracias a esa presión social estableció la edad de voto definitiva a los 18 años. Otra razón es que a los 18 años se termina la educación secundaria, donde se imparte educación referente a ciudadanía, a la política, al entramado institucional en nuestras democracias, etc. Bueno, ¿qué os parecen estas razones? Yo os voy a dar la última y que explica el conjunto de las anteriores. Y es que con esta razón que teníamos de acabar la educación secundaria, nos vamos a ir un poquito más al tema de las tradiciones. Y es que el fin de la educación secundaria se veía como un paso tradicional, casi ritual, a la adultez. Y es que además hay tradiciones culturales que establecen ese paso a la adultez en los 18 años. ¿Y cuál es el ritual más importante y más extendido que se da en nuestra cultura y que marca ese paso a la adultez? Pues efectivamente la confirmación. Si la edad de voto se estableció a los 18 años es en gran medida gracias a un ritual religioso cristiano que marcaba la adultez y que posteriormente se estandarizó a otras culturas a través de la homogeneización de los derechos humanos. Ya veis, la edad de voto se establece a los 18 años en último término debido a una tradición cultural religiosa. Pero ¿cuáles son los argumentos en contra de rebajar la edad de voto a los 16 años? La primera razón es por una madurez emocional y cognitiva limitada. Se supone que el cerebro humano a los 16 años tiene capacidades cognitivas avanzadas, pero su desarrollo emocional y su capacidad para evaluar riesgos a largo plazo aún no están completamente maduras. Esto puede llevar al individuo a tomar decisiones impulsivas o influenciadas por terceros. Yo os cuento los peros que le podemos sacar a esta razón. En realidad, según el psicólogo constructivista Piaget, la última etapa de desarrollo cognitivo empieza precisamente a los 16 años, pero, y aquí hay ciertas divergencias, no termina hasta los 21 años, que es cuando se estabiliza. A partir de los 16 años comienza a desarrollarse el pensamiento lógico para poder desarrollar ideas abstractas que serían fundamentales para desarrollar un pensamiento político. Pero otros autores fijan la capacidad de pensar bajo parámetros de representación simbólica incluso antes, llegando por ejemplo a Jerome Bluner, que establece ese tipo de pensamiento a partir de los 6 años. Y es que ser capaces de determinar qué está bien y qué está mal es fundamental para la acción y el pensamiento político en democracia. Pues bien, según Lawrence Kohlberg, la última etapa de desarrollo moral que nos permite determinar que unas leyes que nos rigen son injustas se da entre los 12 y los 16 años, lógicamente dependiendo de cada persona. Esta fase permite evaluar con cierto grado de libertad y autonomía qué es lo moralmente bueno o malo. Y nos permite también pensar en una especie de contrato social que en último término es la base de las democracias liberales. En cualquier caso, parece que los argumentos de la autonomía y la libertad personal que nos libran de decisiones impulsivas y de influencias de terceros no se sostiene en este caso, ya que las teorías deterministas del propio ser humano comienzan a hablarnos de que la influencia de elementos externos a nuestra psique, como los impactos publicitarios, presiones de grupo o presiones o chantajes emocionales, se dan en todas las etapas de nuestra vida. En realidad no estoy muy de acuerdo con que el votante esté tan determinado por influencias externas o que esa influencia no es tan importante como pensamos, pero si esa influencia se da de la misma manera a los 16 años o a los 35 o a los 40. El segundo argumento en contra de establecer la edad de voto a los 16 años es el de la falta de experiencia y conocimiento político. Esta teoría lo que nos viene a decir es que a los 16 años los jóvenes, o algunos jóvenes, están en las primeras fases de su formación política y cívica y que por lo tanto no tienen suficientes conocimientos para tomar decisiones informadas. ¿En serio tengo que gastar un minuto de mi vida en desacreditar este argumento? No os imagináis la cantidad de gente que conozco que no tiene ni idea de si vota a un presidente directamente o a un parlamento. O gente que vota con el sesudo argumento de que
es que está muy bueno o está muy bueno. Esta es una variante de la defensa del sufragio censitario por formación que hacen algunos autoritarios para limitar el acceso a la democracia a los grupos sociales más minoritarios o menos favorecidos. Sencillamente, si los jóvenes entre 16 y 18 años tienen falta de preparación y de formación política, no es causa de estos jóvenes sino del sistema educativo. Otra razón sería la baja participación en este grupo etario. El interés por la política de los adolescentes es bastante menor y por tanto esto tendría como consecuencia una baja participación de los jóvenes. Esto a su vez cuestionaría el impacto positivo de la medida. Este posiblemente sea el argumento de más peso de todos, y es cierto que se basa en una verdad y se puede mantener con datos. De hecho, la participación juvenil suele ser más baja que en otras franjas de edad. Sin embargo, la experiencia en países nos dice que esta medida ayuda a que los jóvenes se incorporen antes al voto. Por tanto, la falta de impacto de esta medida estaría bastante cuestionada. Otra de las razones en contra sería la mayor influencia externa. Los adolescentes son más susceptibles, teóricamente, a influencias externas, bien sea de los padres, de la familia, de los compañeros o incluso de las redes sociales. Y en realidad estoy de acuerdo en este argumento, pero dudo mucho que sea lo suficientemente potente como para evitar establecer la edad de voto a los 16 años. ¿Qué os parece que en los últimos años se esté cuestionando la independencia de los votantes para ejercer el voto? De hecho, cuanta más importancia damos a las influencias de campañas electorales o al impacto que tienen las fake news en los electorados, menos fuerza le damos a la independencia de los votantes. En cuanto a las campañas electorales, algunos de mis compañeros consultores en comunicación y marketing político han establecido que las campañas electorales son unas herramientas o un conjunto de herramientas que sirven para convencer o incluso manipular al electorado. Han olvidado algo tan sencillo como que las campañas electorales tienen una función principal y primordial, que es informar a los votantes. Esa función sí respeta la independencia del electorado. De hecho, y esto sí es evidencia científica, 9 de cada 10 campañas lo único que hacen es confirmar las tendencias que había antes de comenzar esas campañas electorales. Esto lo que viene a decirnos es que esas campañas y su supuesta influencia en el electorado está bastante limitada. Sinceramente, creo que los consultores políticos, incluso yo me puedo incluir en esto, tendemos a pensar que la gente, por lo general, toma las decisiones de manera menos racional de lo que realmente les toca. Y esto lo hacen los votantes de 16 años o de 50. Otra razón, la desviación del estándar internacional. La mayoría de los países ha establecido la edad de voto a los 18 años y lo hacen por hacerla coincidir con la mayoría de edad. Y así lo ponen en consonancia con la capacidad legal plena. Esto es firmar contratos, la edad penal, trabajar, casarse u otra serie de decisiones. Bien, ya hemos visto que en realidad el estándar internacional es cada vez reducir más, poner a unas edades más tempranas la edad de voto. Está establecida esta en los 18 años o más tarde de los 18. En cuanto a la mayoría de edad, la mayoría de edad es un término relativo. No es ni universal ni mucho menos estable. La mayoría de edad se establece en la Constitución a los 18 años. Bueno, en realidad en el Decreto Ley 33/78. Sin embargo, con el paso de los años es cierto que los menores de 18 años han ido ganando derechos y obligaciones. El ejemplo más claro es que en España los mayores de 16 años ya pueden trabajar. Y si bien es cierto que requieren de consentimiento paterno, una vez obtenido este permiso, los impuestos los generan ellos y disponen plenamente de su salario. Espera, ¿me estás diciendo que pagan impuestos y no tienen capacidad de influir en el proceso de toma de decisiones o en quienes elaboran las leyes que regulan esos impuestos? Eso no tiene mucha lógica, ¿verdad? Ahora vamos a abordar 5 razones por las que es positivo establecer la edad de voto a los 16 años. Y la primera razón es precisamente la educación cívica y política. Y es que asumimos de forma natural que los jóvenes entre 16 y 18 años no tienen suficiente educación cívica y política. Y tal vez estemos errando las premisas de esta lógica. Lo que dice la experiencia reciente en países como Austria es que establecer la edad de voto a los 16 años ha mejorado la educación cívica y política de los jóvenes al comenzar a mostrarse más interesados en temas políticos
al tener, a su vez, acceso al voto. La segunda razón, lógicamente, sería dar coherencia al estatus legal de estos jóvenes mayores de 16 años. En los modelos de sociedades liberales en las que vivimos, los mayores de 16 años han ido ganando derechos y también algunas obligaciones. Tienen derecho a trabajar, es cierto que con permisos, como ya hemos dicho, tienen derecho a contraer matrimonio, etc. Ya hemos comentado que si una persona puede trabajar, genera ingresos y declara y paga impuestos que están sujetos a leyes, lo lógico es que se tenga capacidad de influir, aunque sea a través del voto, en los legisladores que elaboran esas leyes. Pero hay otra disonancia en el estatus legal y jurídico de los mayores de 16 años. Sé que en esto hay debate y que seguramente muchos juristas puedan cuestionar lo que voy a decir. Sí, en la mayor parte de los países de Europa, la responsabilidad penal comienza antes de los 18 años, incluso con privaciones de libertad. Es cierto que esas privaciones de libertad se realizan normalmente en centros de internamiento especiales, pero la filosofía es la de una privación total o parcial de la libertad. Y este, amigos, es uno de los indicadores que se utilizan para medir la calidad de las democracias. La edad de responsabilidad penal tiene que corresponderse con la edad de voto. La filosofía de esto es la misma que con los impuestos. Si a mí me afecta una ley de forma tan importante como para limitar un derecho como la libertad, yo tengo que tener capacidad de influencia en los legisladores que elaboran dicha ley. Tercera razón. Y siempre decimos que los políticos no tienen en cuenta los intereses y preocupaciones de los más jóvenes. Se ha demostrado que rebajar la edad de voto a los 16 años aumenta las inversiones y el tiempo destinado en los debates parlamentarios en temas como la vivienda, la educación, el cambio climático, las políticas de futuro. Rejuvenecer la edad de voto parece ser la medida más eficiente y más efectiva para rejuvenecer la agenda mediática, la agenda legislativa y la agenda propia de la opinión pública. Cuarta razón, y es muy sencillo, si hay países que han tomado esa medida, evaluemos cómo les ha funcionado. El ejemplo más cercano es Austria, y allí los resultados han sido todo un éxito. A las tres razones anteriores que se han demostrado como ciertas, hay que sumarles los éxitos relativos a la participación de los electorados más jóvenes. Y esta es la quinta razón, que esas consecuencias de bajar la edad de voto a los 16 años en un grupo etario que se supone que participaban menos, en el caso de Austria no se ha cumplido. De hecho, en Austria, la participación de los jóvenes de 16 a 18 años ha sido mayor que la de los jóvenes de las siguientes generaciones. En concreto, en la elección general de 2008, una de las primeras en las que participaron los jóvenes de 16 a 18 años, y según estudios posteriores de participación electoral, estos estudios concluyeron que la participación de los jóvenes entre 16 y 18 años había estado en torno al 72%, mientras que los jóvenes entre 18 y 24 años participaron en un 60%. Y esta tendencia se confirmó en las siguientes citas electorales, que fueron regionales y municipales. Bien, ya hemos visto 5 argumentos a favor y 5 argumentos en contra, y es evidente que yo soy un activo militante de la causa de bajar la edad de voto a los 16 años. No lo voy a ocultar. Es que si sopesamos en una balanza los pros y los contras, que realmente los contras no existen, la decisión para mí está muy clara. Entonces, ¿qué hacen nuestros partidos que no se deciden por cambios legislativos que favorezcan dar pasos en esta dirección? Es que creo que salvo ERC y Podemos no se han llevado al Congreso iniciativas para rebajar la edad de voto y establecerla a los 16 años. ¿Por qué? Pues porque seguramente ante la necesidad de un consenso importante y teniendo en cuenta que hay partidos políticos cuyo electorado se configura de una determinada manera, resultarían muy perjudicados por una medida que rebaja la edad de voto. Pero para mí hay una razón fundamental, y es que, al igual que en Estados Unidos la edad de voto se rebajó de los 21 a los 18 años por la movilización juvenil reclamando este derecho, los partidos políticos no van a dar pasos efectivos en este sentido si no hay movilización juvenil. No solo por el derecho a votar, sino también por el derecho a tener más participación en la política y más influencia en las decisiones que les afectan. Algunos diréis que esperar a esto con la juventud que tenemos es pura ciencia ficción. Lo siento, pero creo que esa es una visión estereotipada de la juventud.
Y es que además no se ajusta a la realidad y se está viendo y se está demostrando con la lucha juvenil en contra del cambio climático o la activación social juvenil en respuesta a la crisis de la DANA. La juventud es dinámica y está altamente concienciada y van a reclamar tarde o temprano derechos que aún no tienen. Solo necesitan una chispa para que prenda esa movilización. Sirva este vídeo como pequeño detonante de esa chispa.